¿Cuántos han escuchado que de repente los sociólogos le ponen nombre a las diversas generaciones? ¿Cuántos son aquí de la generación X? A ver, levanten su mano. Del 70 al 85, más o menos. Generación X. Anteriormente había otra generación, ¿cómo se le llamaba? Se me fue el nombre. Los baby boomers, cierto. Se caracterizaba por ser muy conservadores, ¿verdad? Y luego vino la generación de los millennials, ¿sí? Y esa también ya se acabó. Y ahora estamos viendo otra generación. ¿Cómo se le llama esta generación? A ver, chavos. No. Creo que, no sé si Z, no, tiene otro nombre. A ver si yo he escuchado a mis hijas que me la dicen. Ahora ahí. La generación actual tiene que ver con la tecnología y todo esto. No, esa ya terminó. Es otra. Ok. Bueno, dado que ustedes no saben y yo tampoco, vamos adelante. Pero hablando de generaciones, Jesús algún día habló de generaciones. Habló de los tipos de generaciones, de las diferentes caracterizaciones de la raza humana. En Lucas capítulo 9, versículo 41, por favor, acompáñame a tu Biblia. No es el versículo clave, pero en Lucas 9:41 dice la palabra de Dios que la generación de ese tiempo, Jesucristo dijo que era una generación incrédula y perversa, una generación con tanta perversión religiosa que fue capaz justamente de condenar, de juzgar y asesinar a los grandes hombres de Dios. Fue capaz esa generación de matar al mismo Jesucristo, al mismo dador de la vida. Entonces, pero Jesús asimismo habló de la generación de los últimos tiempos, porque quizá tú y yo, el sentido religioso o el sentir religioso de esta época dice: ¿cómo es posible que en ese tiempo existiera tanta maldad, de tal forma que fueran capaces de asesinar al mismo Jesús? ¿Qué crees? También nuestra generación vendrá con ciertos defectos difíciles y la Biblia habla de ello. Te voy a invitar conmigo, por favor, que vayas a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Este capítulo se le llama por título Las señales antes del fin. Mateo capítulo 24, versículo 4, por favor. Dice la palabra de Dios: tengan cuidado de que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá también tanta maldad que el amor de muchos
se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hasta ahí nada más. Fíjate bien, Mateo 24 es uno de los capítulos apocalípticos que hablan acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo. Apocalipsis habla acerca del fin del mundo. Daniel habló acerca del fin del mundo. Pero esta charla, esta palabra, no la voy a tratar como algo así, hablando de los terremotos y los cataclismos y las hambrunas y todo ese tipo de cosas, porque a la gente allá afuera le atrae mucho hablar de las señales de los fines de los tiempos, porque alimentan su morbo. ¿Ok? Esta charla va a ser dirigida en otra dirección, a la dirección que quiso Jesús cuando Él dijo: no se alarmen. Mira, tú y yo no podemos hacer nada para evitar las guerras, las hambrunas, los terremotos. Esas cosas, órale por más lo que quieras, seguirán sucediendo. Las desgracias, órale todo lo que quieras. Pero la palabra de Dios dice que eso seguirá ocurriendo. Las desgracias seguirán ocurriendo. Pero entonces, ¿para qué no lo dijo Jesús? ¿En dónde nos hemos de concentrar? Pues mira, la palabra de Dios dice que tú y yo hemos de concentrarnos en todo aquello que sí podemos afectar. Y lo que sí podemos afectar para bien es nosotros mismos, nuestro pensamiento, nosotros como personas. La semana pasada veíamos las características de la gente de los últimos tiempos, y quiero decirte que ya estamos metidos hoy en una generación que se está preparando para los últimos tiempos. El pensamiento humano está preparándose muy fuerte para esos últimos tiempos. Las características de las personas cada vez se reúnen más como la generación que Jesús nombró para ese tiempo. Fíjate bien, dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Dice que las personas en los últimos tiempos de la generación, fíjate bien lo que está en la Biblia, se adelantó y sabe más lo que va a pasar, más que saber de los millennials y la generación X, todo eso. La Biblia sabe exactamente qué es lo que va a caracterizar el corazón humano. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes y los incrédulos, y luego viene una serie de lista, ahí adelante, dice: cada uno de ellos no entrarán al reino de Dios, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es el infierno. Yo cuando leía estos versículos hace algunos años, cuando recién conocí al Señor, me llamaba mucho la atención y decía: Señor, pero ¿por qué te la traes tú tanto con los cobardes? Digo, pues el cobarde solamente es cobarde, quizá no le afecta a nadie le haga daño. ¿Por qué te la cargas tanto contra ellos? ¿Por qué dices que los cobardes no van a entrar al reino de Dios? Pero sabes, poco a poco se fue aclarando mi entendimiento. Y déjame decirte que la generación, la antesala, la que va a estar imperando en la venida de Cristo, va a ser una generación de cobardes. Va a ser una generación de este tipo. Y esta generación ya la estamos viendo cómo se va formando el pensamiento. Se está preparando. Antes del siglo, antes de que se abriera el mundo, de que se conocieran todos los continentes, de que se lanzase la conquista de América y otras cosas, empezó un tiempo que se llamó el siglo de la Ilustración, siglo XVIII. Y ese siglo fue tan importante en la historia
fue donde se dieron la mayor cantidad de inventos que sacaron a la raza humana de la Edad Media y la metieron a la creación tanto del avión, el ferrocarril, la electricidad, y surgieron científicos por todos lados. No fue la era del internet, muchachos. Les tengo una gran decepción. No son ustedes la generación que está viendo los mayores cambios en la historia. No. Fue el siglo XVIII. ¿Ok? Pero fíjate bien. Esta generación, lo que quiero llegar es, primero se tiene que cambiar el pensamiento para poder cambiar después el actuar de la gente. Porque es una generación de cobardía. Pues mira, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5. Lo leímos la semana pasada, 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5, repito. Dice que en los días finales serán tiempos difíciles, peligrosos. Pero no tanto por los terremotos, las pestes, las hambrunas, posiblemente la caída de meteoritos, no. Por el tipo de gente que estará. ¿Por qué es peligroso? Dijo el apóstol Pablo. Porque la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, ingratos, impíos, insensibles. Checa bien eso. Y una lista de características de la generación. Entonces, fíjate bien, se nos están prendiendo las alarmas muy fuertes, porque tú y yo sabemos que estamos viviendo quizá la generación donde la gente es más insensible y egoísta. Una generación donde ya se pretende ya no tener hijos para no compartir la vida con nadie. Una generación ensimismada. Una generación con falta de compromiso, donde tienen que andar persiguiendo en los juzgados la policía y metiendo a los varones al bote para que cumplan con su obligación de la manutención de los hijos. La generación más egoísta de la historia. Una generación donde ya no hay palabra de honor. Dice la palabra de Dios, también otra característica de este tiempo es que ya no se podrá confiar en nadie. Fíjate lo que la Biblia dice. Si esto lo hubiéramos contado, los baby boomers te hubieran dicho, no es cierto. Regularmente en el pueblo tienen palabra, y si te dicen que te van a vender un terreno y ahí y te dicen que es de palabra, te respetarán la venta por todos lados. Tú y yo sabemos que hoy perfectamente los papeles sin firmas no valen. Se perdió eso. Una generación de falta de responsabilidad. Tiene que ver con la cobardía. Una generación con falta de amor fraternal. Hoy sí estamos viendo muchas madres abandonando hijos. Por eso estamos viendo muchos hijos, hijas criadas por los abuelos. Porque se ha perdido el amor fraternal. En general, todas estas características hacen una generación cobarde. Pero Apocalipsis 21:8 sigue diciendo: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los divorcios son el resultado de gente egoísta que no sabe enfrentar sus problemas y no sabe enfrentar los conflictos. Son el resultado de la cobardía. De pensar en sí mismos. Una generación convenenciera. Los suicidios. Tú y yo sabemos que en este tiempo han incrementado tan fuerte que hasta nos damos cuenta que en la realeza están sucediendo suicidios. Si ya es noticia mundial de repente en algunas situaciones,
Imagínate todos los que no conocemos. Pero estamos viendo gente suicida. Pero déjame decirte algo. El problema no es cuando el hecho se consuma. El problema es todo lo que está atrás. Porque para que exista un suicidio tiene que haber mente suicida. Tiene que haber gente suicida. Gente que ya está pensando, que está maquinando, que alguna vez lo intenta. Gente que no le importa mucho exponerse a los peligros, a diversas cosas. ¿Sabes? Es una generación de cobardes, buscando salidas falsas. La Biblia está previniendo esto. La gente que se lacera, se lastima, quien se refugia en las drogas por cobardía, quien se refugia en los vicios por cobardía, por olvidar las penas, quien empieza a lacerarse su cuerpo, a lastimarse, a cortarse. ¿Sabes por qué hay una intolerancia a la frustración? Una intolerancia a pasar tiempos difíciles. Entonces, yo creo que en este tiempo Dios está queriendo que tú y yo nos levantemos como una generación de valientes dentro de la iglesia. Dios quiere que tú y yo vayamos en contra de la tendencia de este mundo que está formando corazones llenos de cobardía, y que seamos una generación de valientes, que impactemos nuestras generaciones, que impactemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y que no los eduquemos, fíjate bien, para sumar un puño más de gente miedosa y cobarde que no va a enfrentar sus compromisos ni responsabilidades el día de mañana. En la semana, como escucharon, tuvimos un campamento de jóvenes, y entonces en el campamento todo iba de maravilla. Se estaban divirtiendo los muchachos, estaban recibiendo la palabra de Dios, la tarde estaba bien, yo estaba ahí en el lugar, no había pronóstico de lluvia. Le pedimos Señor, que no llueva, Señor, y en verdad que hemos visto muchas veces cómo Dios hace milagros y Dios nos concede que no llueva. Ya estaba ahí prendiendo la fogata y unos bombones como de este tamaño, Big Bombón, yo no los había visto, pero ya los conocí, para ahí prenderlos. Estaba ya todo en romántico. Y entonces, que se suelta un aguacerazo en esa zona, y con granizo, y mojó todo. Se mojaron los muchachos. Nosotros estábamos acá de este lado por la casa, acá no estaba lloviendo, y nos hablaron, nos dijeron, oye, pues fíjate que aquí pasó esto, llegó el agua, nos mojó y así las cosas, y que las tiendas de campaña, ¿qué hacemos? ¿Cómo ven si ya mejor cada quien a nuestra casa? Me quedé pensando un montón y dije, no, a ver, revisen si están las casas todavía, algo se puede hacer. No, es que está empapado. Dice, quédense ahí en el tejabán que está ahí. No se puede, está todo mojado. Okay. Ya mejor aquí le terminamos. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque si enseñamos a esta generación a ser pusilánime, miedosa y cobarde y rajarse ante cualquier circunstancia, no van a aprender. Ya fuimos allá, ¿sabes qué? Pues vámonos solamente a casas, pero no, que no se vayan con mami y papi,
Vamos a designar lugares específicos y de ahí mismo los recogemos y mañana aquí seguimos con nuestro plan. No vamos a permitir que una situación así nos arruine el momento de Espíritu Santo que estamos teniendo glorioso y grandioso con ellos. No lo vamos a permitir. Esta generación tiene que aprender a ser una generación de valientes. Que una lluvia no los para, ni una granizada los para. Otro tipo de corazón. Porque la corriente de este mundo va para allá, pero nosotros no lo vamos a permitir. Hay una preocupación muy grande dentro de las iglesias. Porque ¿acaso crees tú que la tendencia humana de allá afuera no está afectándonos dentro de la iglesia? ¿No nos empieza a afectar? Jóvenes, cuando un maestro desde su postura, desde su clase, está diciendo que Dios no existe, es un ateo, está afirmando y está pidiendo la aprobación de los demás, ¿cuántos valientes se levantan a decir: profe, con todo respeto, pero yo no creo eso? Yo soy hijo de Dios. Si usted tiene su changa por madre, no es la mía. Esa no es mi generación. ¿Cuántos se atreven? ¿O acaso nos llegó también ya la cobardía? ¿Cuántos se atreven a que si te caen tus familiares y están ahí hablando sandeces, bromas pesadas, grosería y media, ¿por qué no te levantas y los paras y les dices: no estoy de acuerdo con eso? Porque se nos está yendo la valentía. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que despertar para no seguir la generación que va corriendo en este mundo. 3 características, en 3 cosas dijo Jesús, que la corriente de este mundo, cobarde e incrédula de los últimos tiempos, iban a fragmentar la iglesia. Fíjate bien, la primera, habrá una crisis de amor. Crisis de amor. Segunda, apostatarán de la fe. Y tercera, muchos terminarán por negar a Cristo. Mateo 24 dice, ahí en el versículo 12, si me lo pueden poner en pantalla por favor, dice que a causa de la maldad y de la presión social de allá afuera contra la iglesia fuerte, donde la gente está perdiendo su amor fraternal, donde ahora cuida más y ama más a los animales y mascotas que a sus propios hijos, donde ahora manda a sus hijos a los mascotas, a los psicólogos más que a sus hijos. Un día me estaba diciendo un veterinario que él ha notado el cambio a través de las 4 décadas casi que tiene dedicándose en esto, y decía: un día llegó una señora y llegó con su cachorrita y ay, mi bebé, y la traía cargada y traía un niño como de unos 3 años en la mano y la perrita aquí cargada y entonces la perrita así y casi lloraba y no la vaya a lastimar, y cuando le vaya a poner la inyección, no, con cuidado. Y entonces el niño por ahí creo que se cayó, agarró algo, tiró algo, y la mamá: te dije que no lo tiraras. Y acá con la: tiene que hacer mi bebé y mi niña y siéntate ahí, ¿verdad? Entonces
Me contaba el veterinario, así está la cosa. El mundo ya perdió el amor fraternal. Está sonando la alarma. Ya lo perdió. Pero dice la Biblia, la alarma más fuerte que eso se está metiendo a las iglesias. Y dice que habrá una crisis de amor. Y que a causa de esas situaciones el amor de muchos se va a enfriar dentro de la iglesia. El amor por los perdidos, el amor por sus generaciones y por los suyos. Papá, mamá, prepara a tus hijos para que sean valientes. Segundo, se está preparando el corazón de la iglesia, influenciado muy fuerte por este mundo, creando cada vez más crece la cantidad y el número de cristianos que solamente lo son por conveniencia, donde la palabra yo la escuche y me haga sentir bien, donde escogen iglesia donde es que ahí siento bonito, y es que ahí yo no tengo ningún compromiso, si quiero voy y si quiero no voy. ¿Sabes? Preámbulo de la cobardía. Esa característica de gente, algún día cuando venga la gran tribulación, dijo Jesús, cual nunca la ha habido, son los primeros que van a salir chispados. Si no fueron capaces de comprometerse con una iglesia, con su ministerio, con su pastor, no van a tener el compromiso. Un día que se sientan forzados, obligados, que el rechazo sea tan fuerte hacia los cristianos, ¿sabes? Esos son los primeritos que se van a chispar. No hay compromiso. Se está preparando las cosas para los últimos tiempos. La gran tribulación, versículo 21, va a ser tan fuerte que dijo Jesús, si esos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Porque ante la presión mucha gente desiste. Ante la presión mucha gente se va a echar para atrás. Te voy a poner un ejemplo. Porque hoy en día mucha gente ha terminado por aceptar las perversiones sexuales como algo normal. ¿Por qué a lo normal hoy se le llama anormal? ¿Por qué están forzando tanto a que nosotros pensemos diferente y tengamos que aceptar el homosexualismo, el lesbianismo como algo normal? Quiero decir esto: la iglesia es una iglesia de amor que acepta a todos, pero la palabra de Dios es clara y dice que los afeminados no entrarán al reino de Dios. Entonces, en esa iglesia, la iglesia cristiana recibe a todos, pero no está buscando que se queden así. Tú debieses ser una voz diferente en tu escuela. Tú debes ser una voz diferente en tu trabajo. Se debería de levantar tu voz valiente y decir: no estoy de acuerdo. ¿Por qué voy a permitir que se le enseñe eso a mis hijos en las escuelas? ¿Por qué?
¿Verdad que es tanta la presión social y de pensamiento que nos está sobrepasando? No nos acobardemos, porque el Señor está buscando su generación de valientes para este tiempo. Vamos a terminar. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Fíjate bien, no sé cómo diga en la versión que traes, pero la versión de 1960 lo dice así. Bueno, esa no es, pero dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué hace falta? Que tú y yo vivamos y ejercitamos en este espíritu. Que no haya espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Que enfrentes tus miedos, tus situaciones, que no busques salidas fáciles, salidas cobardes. Entonces, punto número 1, vamos concluyendo: enfrenta tus temores. Punto número 2, aprende a ver de manera positiva cualquier adversidad. El día del campamento, Eric les estaba hablando a los muchachos acerca de personajes icónicos en la historia, de valientes que enfrentaron el pensamiento de su generación, de su pueblo. Y entonces todos nos sentíamos así como que yo también quisiera ser un icónico, porque hablaba de ser valientes, y que esa gente quizá no lo sabía, pero pues algunos de ellos fueron asesinados por la lucha en sus ideales. Y entonces, bajo ese romance, yo te puedo decir delante de Dios que Dios nos mandó la lluvia y el granizo y dijo: a ver, vamos a ver si sí es cierto, qué tan valientes estamos dispuestos a hacer, porque acá no nos mojamos nadie, y ahí estaba la inundación. Por último, prepara a tu generación de valientes. No te excedas en consentimientos. Papá, no les hagas la tarea a tus hijos. No los metas en una burbuja. Papá, prepáralos como valientes para que enfrenten sus retos, sus miedos, sus problemas. Preparémonos, levantémonos a levantar esta generación de jóvenes, esta generación de niños que van a estar aquí en la semana, para que sean valientes, porque es lo que necesita la generación a las que nos ha tocado vivir el preámbulo de los últimos tiempos. No necesitamos. Te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú nos enseñes a ser entendidos en los tiempos,
de tal forma que nuestros corazones sean preparados para enfrentar esta ola de incredulidad, esta ola de apostasía, de un evangelio convenenciero, de un evangelio ligero. Pedimos, Padre, que tú prepares a tu iglesia, mi Dios, para que crezca, no solamente, que no se quede únicamente en la convicción, sino que crezca hacia el compromiso y después hacia la pasión por ti. Te pedimos, Padre, por una generación diferente. Danos la sabiduría para preparar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y aún los que no lo sean, Señor, a la gente que estamos impactando en el mundo, a nuestros discípulos, para que sean una generación de valientes, capaces de defender su fe ante cualquier circunstancia, no ceder ante las presiones sociales, ni ante las potestades mentales que en este mundo se está viviendo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste valiente por nosotros. Gracias porque tú estuviste dispuesto a ir a la cruz del Calvario y padecer sufrimientos, padecer azotes, padecer rechazo, pero no te rendiste ante las circunstancias. Gracias, Jesús, porque no tomaste la palabra de Satanás y te quedaste con el poder y la gloria que te estaba ofreciendo cuando fuiste tentado. Gracias, Jesús, mi Rey y mi Señor. Porque tú estás buscando una generación de esforzados y valientes. Permítenos entenderlo en lo más profundo de nuestro corazón y vivirlo. Padre, perdona a tu pueblo, porque muchas veces nos hemos quedado callados y no hemos testificado de tu gran poder, de tu fe y tu salvación. Perdónanos, porque tu iglesia ha sido una iglesia muchas veces silenciosa, apaciguada, tímida ante las corrientes de pensamiento de este mundo. No permitas, Padre, que ninguno caigamos en eso. Yo te voy a invitar a que si tú quieres renunciar a esto, renunciar a toda cobardía y no alimentar cobardía en los de tu casa, te voy a invitar a que se lo pidamos al Señor y que nos comprometamos con Él a ser valientes. No le dejes tu trabajo a otro. El Señor nos ha llamado a modificar esta generación, a transformarla, a ir por esos valientes que necesitan de Cristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios,
Clamamos por una iglesia de valientes, que no se esconde, mi Dios, que no está debajo de la butaca, atrás de un escritorio, Dios, callado o callada, sino que ante la burla, el desprecio, la crítica de los demás, se levanta tu generación de valientes a testificar de ti y por ti. Te pido, Padre Dios, que alejes toda cobardía de nuestro corazón y que no sigamos la corriente de este mundo que está tomando las veredas, las salidas más fáciles, la generación cómoda. Perdónanos, Padre, si nos ha faltado sabiduría y conocimiento para no enfrentar las circunstancias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.